manifestaciones, aquí veis ejemplos aparecidos en la prensa, donde está claro que estos carteles son falsos, están hechos, contra la ministra de Sanidad, que estaba totalmente de acuerdo con el presidente, y una pancarta donde se leía: un disidente, una bala. Cuando Becky cuestionó no sé si conocéis eso, es interesante. Becky empezó a cuestionar el tema del SIDA cuando recibió la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Sí, el mismo que ahora va de ecologista. Bueno, pues ese. Cuando no iba de ecologista y bombardeaba Irak, Yugoslavia, en esa época visitó al presidente de Sudáfrica para venderle AZT rebajado, es decir, el medicamento tóxico que en Occidente había matado a miles y miles de personas y que pues la gente ya no quería tomarlo, claro. Entonces, bueno, como aquí ya no querían tomarlo, pues vamos a vendérselo a los negros. Lo que pasa es que los negros no son tontos. Becky encargó un informe y se dio cuenta de que aquello era puro veneno. Y además que toda la teoría tenía agujeros. Entonces dijo que ni hablar. Este es el origen de la historia, en resumen, ¿no? Yo la seguí muy directamente y fui reportando los diferentes pasos, pero esto acabó en lo siguiente. Esto fue a finales de 1999, cuando esta reunión famosa entre el mercachifle de las multinacionales, Al Gore, iba a vender medicamentos. Es estupendo y un ejemplo perfecto de para qué sirven los políticos, incluso los de más alto nivel, para vender los productos de las multinacionales. Tenéis ahí un ejemplo impecable de su función. En el 2000, perdón, ¿qué pasó? No, se me olvidó para adelante. En el 2000, en enero, unos meses después, reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, aquí ya no es amenazar, es una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema del SIDA en África. Y unos meses después, el presidente Clinton amenaza y declara que el SIDA en África es un asunto de seguridad del Estado para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos declara que algo es una amenaza nacional, ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Bien, en el caso del 11 de septiembre, Stephen Jones, el que descubrió la supertermita, físico, fue expulsado de la universidad. Richard Falk, del que acabo de hablar, el relator especial de la ONU, este año se ha pedido que se le expulse del cargo de la ONU. Es un hombre que tiene más de 80 años y aún tiene el valor, también hay que rendir homenaje a quien se lo merece, tiene el valor de estar ahí. Kurt Sonnenberg, amenazado y perseguido, hay un libro sobre él. Este era un cámara de la FEMA que filmó lo que pasaba debajo y encontró que en los sótanos que hay entre los edificios, las cámaras de seguridad, que son habitaciones enteras, donde se guardan documentos, dinero, etcétera, estaban vacías. Habían sido vaciadas antes. Hacían falta camiones para vaciar eso. Está exilado en Argentina. Y exilado en Argentina. Thierry Meysant, periodista, tuvo que irse de Francia. Fue el primero que advirtió sobre el tema. No quiero decir con esto que el 11 de septiembre sea el único motivo. Meysant se mete en muchos líos, afortunadamente y valientemente. Y hace el mes pasado acaban de estar a punto de matarlo en Libia. Berg es, no hemos hablado de él antes, es ex vicefiscal general de Pensilvania y es el abogado del juicio Rico, cuyos demandantes acusan. El juicio Rico fue iniciado por familiares de algunos de los que habían muerto en los atentados, que acusan al gobierno de haber organizado el 11 de septiembre, de asesinato y de alta traición. Este es el abogado. Ha sido repetidas veces amenazado y sus oficinas
robadas y saqueadas. Berg dice: una mafia ocupa la Casa Blanca. Bush debería ser encarcelado por asesinato y alta traición. Este es otro de los demandantes, es el William Rodríguez, conserje del World Trade Center, condecorado por Bush, precisamente. Fue el último que salió y estuvo ayudando hasta el último momento a la gente a salvarse. La ley patriota, después del 11 de septiembre, votada con la excusa del 11 de septiembre, supuso indudablemente una reducción de las libertades civiles. Y en enero del 2009 se introdujo una remodelación todavía peor, la legislación de emergencia nacional, que autoriza la creación de centros de internamiento, de cuarentena y otras medidas sanitarias extremas. A partir de ahí, el Departamento de Seguridad Interior, con los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, pueden imponer una cuarentena si lo consideran, es decir, encarcelar a la gente por motivos sanitarios cualquiera, por ejemplo, una epidemia inventada, como fue la gripe del cerdo. Multas de $250.000, por ejemplo, si no te vacunas, y 1 año de prisión. Y además te pueden quitar a tus hijos. Limitación de reuniones, detención de estadounidenses con la colaboración del ejército, en fin. Y, por último, el ejército ya puede actuar dentro del territorio estadounidense, porque la ley que está desde la Constitución de los Estados Unidos, la Post Comitatus Act, que impide que el ejército actúe contra la población, la han abolido. Y de hecho se han traído unidades de Irak para intervenir contra la población con la excusa del terrorismo. Existen otro punto común, tanto en el 11 de septiembre como en el caso del SIDA, es que existen antecedentes. Decir que esto es algo nuevo es ignorar la historia. Por ejemplo, en el caso del SIDA tenemos como antecedente la pelagra en 1910, que se consideró inicialmente una enfermedad infecciosa de los negros. En realidad es un déficit de vitamina B, y lo sabían. Pero como afectaba a negros y pobres, pues siguieron manteniéndolo. La gripe española en 1918, que no era española. La gripe asiática en 1957. El Esmón en 1960, una enfermedad que dejó ciegos a miles de japoneses. Dijeron que era un virus, es mentira, era un medicamento de Ciba Geigy. La gripe de Hong Kong en 1968. El síndrome tóxico, el síndrome del aceite de colza en España en 1981, que mató a unas 1000 personas y dejó inválidas a 25.000. No era el aceite, era un pesticida de Bayer. En 1984, el SIDA se atribuyó ¿a quién? A los negros, a Haití, a África. El antivirus en 1993, a los indios navajos. En el 95, el ébola, África otra vez. En el 2001, el antrax se atribuyó a Al Qaeda. Al final, la cepa de antrax provenía de los laboratorios de guerra biológica de los Estados Unidos, demostradamente. Pero eso se enteró muy poca gente. 2003, la neumonía asiática. 2003, el virus de Babilonia, cuando se empezaron a morir los primeros soldados en Irak. No tenían ningún virus, simplemente estaban contaminados por uranio, por el uranio de su propia munición. La gripe del pollo, se llamó la gripe china en el 2005, y la gripe de México, alias gripe porcina, alias gripe A. Como veis, el mal siempre viene de fuera. Y la invención de las causas o la falsificación de las causas de las enfermedades no es algo nuevo con el SIDA. Hay una larga tradición y no pretendo ser exhaustivo. Lo mismo sucede en el caso del 11 de septiembre. Haciendo una revisión histórica, en un trabajo que tenéis aquí y que podéis leer en detalle, es un trabajo con más de 100 notas bibliográficas que me llevó bastante tiempo hacer, encontramos
con que, por hablar solamente de Estados Unidos, tenemos la guerra de independencia, en el 1770, se inicia con un fraude. La guerra contra México, en 1846, se inicia con un fraude igual. La guerra civil americana, en 1861, se inicia con otro fraude igual. La guerra contra España, es famoso el caso del Maine, del barco que estalla en la bahía de La Habana y se nos echa la culpa a los españoles. Pero curiosamente en ese barco no había ningún oficial. Curiosamente hay anécdotas de Hearst, el gran magnate de los medios de comunicación en aquella época, que tenía a sus periodistas allí, y los periodistas unos días antes le dicen: oiga, que aquí no pasa nada, nos volvemos a Estados Unidos. Y Hearst dice: alto ahí, vosotros quedaros ahí a hacer el reportaje, que yo os mando la guerra. Eso es historia. Tenemos luego, para entrar en la Primera Guerra Mundial, el caso del Lusitania, barco supuestamente de pasajeros, que no era. Tenemos, para entrar en la Segunda Guerra Mundial, el caso de Pearl Harbor, donde claramente el ataque se dejó que sucediera y se fomentó que sucediera. Eso está totalmente documentado. Tenemos la operación Northwood en 1961, que no se llegó a hacer, pero que consistía en derribar aviones y echarle la culpa a los cubanos para iniciar la invasión. Kennedy dijo que no, pero la operación estaba preparada. En Vietnam, el incidente del Golfo de Tonkin, donde los vietnamitas atacan a los barcos americanos, al Maddox, fue mentira. Incluso el propio presidente Johnson lo reconoció años más tarde. No había habido ningún ataque. Fue una excusa para movilizar siempre al pueblo americano, que se resiste, al parecer, a entrar en las guerras, como afortunadamente sucede con todos los pueblos. Hay que mentirnos para que entremos. El NAC, el Proyecto para un Nuevo Siglo americano, reclama un nuevo Pearl Harbor en los años 90. Y por último, en el 2001 tenemos... Por último, hasta donde he llegado, el 11 de septiembre. Después de eso tenemos montones de casos más. Pero detengámonos ahí para no... La creación del dogma. También hay puntos en común entre la creación de los dos dogmas. Por ejemplo, la falsificación de pruebas. Aquí tenéis a Gallo con la ministra de Sanidad en una conferencia de prensa, que es donde se declara que el VIH causa el SIDA. Y en un artículo del New York Times, escrito por Robert Altman, que es un agente del Servicio de Inteligencia de Epidemias, una división secreta de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, como he documentado en otros trabajos. Sin ninguna publicación científica. Yo os digo que Duisberg se enteró por la televisión. No había publicaciones científicas antes. Y la ciencia, amigos, no funciona así. Primero científicas, luego hay un debate y luego se pasa a los medios de comunicación. Aquí es al revés. El dogma se crea en una conferencia de prensa. Gallo es acusado de ladrón por haber robado el virus a Montagnier, aunque al final ya veis que se entienden muy bien recibiendo el premio Príncipe de Asturias. Pero en una época hubo un problema, porque tuvieron que